Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, quería un poquito que nos cuente y le cuente a nuestros oyentes cómo es su trabajo y qué es lo que ayer se conmemoró o se recordó en ese acto que hicieron. Básicamente el 8 de julio, la Corte Suprema el 8 de julio del 2008 dictó el fallo Mendoza, un fallo que condena a la Nación Argentina, a la provincia de Buenos Aires y a la ciudad de Buenos Aires a limpiar el riachuelo. Y en función de esa fecha, en el año 2012, la ciudad de Buenos Aires dictó la ley que conmemora ese día o que establece que todos los 8 de julio es el día de la acción ambiental por el riachuelo. Bueno, nuestra oficina es una oficina muy específica de la Dirección de Limpieza de la Ciudad, a cargo de la limpieza del borde costero del riachuelo y el espejo de agua de Vuelta de Rocha. Entonces nos tocó organizar el evento de ayer. O sea, su función entonces, como habíamos hablado, o su función es limpiar las costas, ¿no? Mantener limpias las costas y evitar que la basura pase del riachuelo al Río de la Plata. Sí, básicamente tenemos la limpieza del margen costero desde Vuelta de Rocha hasta Puente de la Noria, ¿no? O sea, evitamos que la basura vaya al río. Y también tenemos la limpieza del espejo de agua de Vuelta de Rocha, que bueno, es una de las vidrieras de la ciudad. Es una tarea que complementa otras importantes tareas del gobierno de la ciudad de Buenos Aires en el riachuelo, tanto sea la reparación de viviendas, los programas de salud, los programas de educación. A nosotros nos toca limpiar, a otros les toca hacer caminos, a otros les toca hacer casas. Lo suyo es muy importante porque siempre desde acá y desde todos lados uno fomenta la limpieza de las aguas, evitar la contaminación, sobre todo nosotros que queremos desde el programa mostrar lo importante que es el agua que nos rodean, los ríos, el mar. Es tan importante, es tan importante. Fíjese usted que si ve el mapa de la ciudad de Buenos Aires, el 25% de los límites de la ciudad están sobre el riachuelo y el otro 25% está sobre el Río de la Plata. O sea, la mitad de los límites de la ciudad de Buenos Aires está sobre agua y la otra mitad en la General Paz. Es terrible, ¿no? O sea, es Y, terrible pensar y en es esos terrible, porcentajes y y, que no somos conscientes. y es terrible, voy a decir una frase que no es muy, digamos, muy formal, pero voy a decir que vive la poca bola que le veníamos dando a ese tema, ¿no? Fíjese que la limpieza del borde del riachuelo ya se venía haciendo. Nosotros comenzamos este programa en el año 2010, pero en el año 2012 salió la ley de marco integral de limpieza de la ciudad de Buenos Aires, que establece en su artículo 12 la obligación para la ciudad de limpiar el borde costero del riachuelo, que ya lo veníamos haciendo, y establece la limpieza del borde costero del Río de la Plata, que es la primera norma que hay específicamente sobre limpieza del borde costero del Río de la Plata, creo que en toda la historia de la ciudad, porque yo no he encontrado otra, ¿sí? O sea, nos tomó 400 y algo de años dictar una ley vinculada con la limpieza del borde costero del Río de la Plata, no del riachuelo, que tiene otros antecedentes. Sí, realmente, o sea, teniendo tanta agua a nuestro alrededor y tanta agua en nuestro país, ¿no? O sea, no, lo digo permanentemente. Bueno, Miramos un para dato muy atrás, miramos interesante. para el otro lado. Un dato muy interesante, cuando comenzamos a limpiar el borde costero del riachuelo, había lugares que no se podían acceder por tierra y por eso decidimos, bueno, acceder navegando aguas arriba, ¿no? Y ahí nos encontramos por un asunto que es muy difícil de explicar. La ciudad no tenía una sola lancha. Sí. O sea, teníamos autos, ambulancias, lo que sea, patrulleros, pero no teníamos ninguna embarcación fluvial, ninguna traca, digamos, ¿no? Claro, todo dependía y quedaba en manos de prefectura. Sí, exactamente. Incluso cuando llegamos al río con las lanchas de la ciudad, la prefectura dijo, opa, hace 200 años que estamos solos acá, y dijimos, bueno, estamos nosotros, ¿sí? Tenemos una excelente convivencia y una excelente clima de colaboración. Pero tuvimos que armar una pequeña flota de fluvial de la ciudad de Buenos Aires, que hoy es una gran flota, gran flota. Tenemos 2 trackers, dos pontones autopropulsados,
4 barredoras a paletas, digamos, tenemos equipamiento, pero en ese momento no teníamos nada, en el año 2010. Tuvimos que construir una cosa de cero, ¿sí? Que fue muy emocionante, por cierto. Y ahora tenemos una gran experiencia y realmente ha sido un aporte para el crecimiento de la ciudad. Sí, realmente, pues digo, nuestra ciudad nace como puerto y resulta que después nos olvidamos de toda esa situación que tenía que ver con la esencia misma de la ciudad. Claro, Juan de Garay desembarca el 29 de mayo de 1580 en lo que hoy es Vuelta de Rocha y funda la ciudad el 11 de mayo de 1580 y, o sea, y obviamente él vino con barcos, si no me equivoco, con la carabela Cristóbal Colón y 2 barcos menores, vino desde Asunción. Sí. Y con los primeros pobladores porteños que venían desde Asunción. Además, la fundación del puerto vinieron directamente desde España cuando llega Pedro de Mendoza. Sí, hablo de la segunda fundación, la definitiva. No, esa es la de la ciudad, exacto. La otra fue, eso dije, es la fundación del puerto, del asentamiento, de nada más. Sí, la ciudad es únicamente la de Garay. Sí, pues fuerte de Santi Espíritu. Claro. De hecho la ciudad, le ponen ciudad de Santa María del Buen Aire, en realidad Garay la bautiza Ciudad de la Santísima Trinidad. El puerto de Santa María de los Buenos Aires. Eso, Ciudad de la Santísima Trinidad, puerto de Nuestra Señora de los Buenos Aires. El asunto que desde Garay hasta hoy ha pasado mucha agua bajo el puente, digamos, ¿no? Y todavía el riachuelo, vamos a explicarlo en una imagen, desde Vuelta a la Rocha hasta el Puente de la Novia, salvo un sectorcito muy pequeño que queda de la Villa 21-24 en su borde, ahí en el meandro, al costadito del meandro, pasando la calle Luna, yendo hacia arriba, el borde del riachuelo ya es todo transitable a pie, en bici, tiene su bicisenda, todo. Está recuperado ese borde, parquizado, todo, o sea, vamos a decirlo en un 95%, ¿sí? 96%. Ahora, el borde de Río de la Plata todavía es un borde a descubrir, porque de sus 19 kilómetros solamente apenas 1 kilómetro y medio son de acceso público y restricto, ¿no? Es cierto que el puerto en medio toma mucho espacio. Sí. O sea, el otro día justamente nos hablaban del puerto y nos contaron las dimensiones. Debe ser un tema difícil, porque, digamos, la historia de Argentina está asignada por el puerto de Buenos Aires, ¿no? Sí. Pero sin irme tan lejos, porque sobrepasan mis funciones, debo decir que tener la responsabilidad de mantener limpias las costas del riachuelo y del Río de la Plata, también lo vemos como un modo de acercar al vecino al agua, ¿no? Siendo sobre todo el agua, y especialmente el Río de la Plata, nuestro patrimonio cultural, histórico y ambiental más importante. Somos lo que somos por el Río de la Plata, ¿sí? Sí, además somos porteños, dice. Y Ah, eso tiene que venir, viene creo del puerto. Y yo soy re porteño. Otro programa que tenemos, soy orgullosamente porteño. Otro programa que tenemos es la oficina de mi cargo, es la limpieza de los arroyos que dan al Río de la Plata y al riachuelo. Evitamos, por ejemplo, que la basura que sale del arroyo Citáñez contamine el riachuelo. Y evitamos que la basura que sale de los arroyos, Rodrigo Bueno, Huarteche, Rodrigo Bueno, Medrano, Maldonado Viejo y Rayo, contaminan el Río de la Plata. Tenemos unas barreras que interceptan la basura flotante y la semiflotante, y con eso evitamos que la basura semisólida o sólida que expulsa la ciudad por los arroyos llegue al Río de la Plata. ¿Y qué hacen con esa basura? ¿Cómo la sacan del agua? Tenemos unas barreras, las que las contienen, y después tenemos unos barcos, que se llaman barredores, ¿sí? con una canasta, con paletas, que lo depositan en un roll-off o en un volquete, y ahí esa basura que es interceptada por las barreras, se retira con esas embarcaciones a esos recipientes, ¿no? Es un proceso de todos los días. Sí, claro, lógico, porque la basura que genera la ciudad es muchísima. Y no reconoce feriados ni sábados ni domingos. domingos. Claro. Ahí debo decir que en el programa de limpieza de arroyos que dan al Río de la Plata, no solamente cumplimos con nuestro mandato, sí, que es limpiar los arroyos,
sino también existe el tratado del Río de la Plata que tenemos firmado con nuestro hermano país, el Uruguay, que establece, si mal no recuerdo, en su artículo 9, que ambos países tienen que evitar contaminar el río. Así que todos los días, cuando evitamos que mucho plástico, sobre todo, vaya al Río de la Plata, cumplimos con ese tratado también. Solamente para dar una idea, en la región Medrano, si no juntáramos los plásticos en un año, se formaría en el Río de la Plata una isla de plástico de unas 3 o 4 manzanas de superficie. Y es impresionante, ¿no? O sea, En un año, en 10 años, el Medrano se viene limpiando hace 12, estaríamos hablando de unas 30 manzanas, ¿sí? Que se habían formado ya de islas de plástico. Por eso digo, es terrible y es pensar lo que llegaría a pasar. Gracias a Dios que se controla y que ahora todo eso se evita, porque bueno, si no hubiéramos, ya no tendríamos río. Esa es la palabra clave. Por lo general, el vecino, el ciudadano, ve lo que ocurre, ¿sí? Pero no ve lo que no ocurre. Pongamos un ejemplo muy burdo. Van a hacer una torre en una plaza pública, ¿no? Y obviamente la torre esa no se hace, ¿sí? La plaza sigue siendo plaza. Pero nunca nadie se enteró que pudo haber dejado de ser plaza y haberse hecho una torre. Por decir un ejemplo muy burdo, ¿sí? Como dije recién. Nosotros, uno va a Vuelta de Rocha hoy, ya mismo, pueden verlo ya mismo, ¿sí? Y van a ver que todo el espejo de agua está re limpio. No decís, ya está limpio, ¿sí? Pero en realidad está limpio porque limpiamos todos los días con un equipo barredor, incluso sábados, domingos y feriados, incluso hoy, ¿sí? Claro, entonces, sí, es como es como la basura de las calles, o sea, si no se recoge, la basura se amontona. Recordamos todavía esas imágenes de las esquinas de la ciudad donde estaban las montañas de basura. Exactamente, sí. La ciudad genéricamente podemos decir que genera 8.000 toneladas de residuos por día. Es el equivalente a unos 6.500 elefantes en tamaño y volumen, ¿sí? O sea, todos los días los porteños y las personas que entran de la provincia de la ciudad generan una cantidad equivalente a 6.000 y pico de elefantes, o 8.000 toneladas. La mitad actualmente se recicla, y un poco más de la mitad, y en plantas de tratamiento de áridos, y otro porcentaje se trata de una planta así muy específica que queda en Champs, ¿sí? Ya no enterramos tanta basura como antes se enterraba toda. Sí. Ahora hay mucho más reciclado. De hecho, nuestro servicio de limpieza de riachuelo, de borde de riachuelo y de despojo de agua es un servicio de recolección diferenciada. Como decíamos ayer, si podemos extraerle al temible riachuelo residuos que se pueden reciclar, imaginémonos lo que podemos hacer en el resto de la ciudad. Exacto, ¿no? O sea, es que sería lo importante, que la basura no se tire, sino que se procese. Es lo que hacemos. Hay grandes plantas que procesan la basura. Exacto. Es lo que hace la ciudad de los últimos 10 años, que cambió dramáticamente, muy buenamente, digamos, sus números de entierro del SEAMSE. Cada vez llevamos menos basura porque cada vez recuperamos más. Claro, pues digo, o sea, hay plantas donde hay todos procesos y eso impide que la basura se acumule y pueda ser reutilizada. Sí, tenemos la planta MBT de tratamiento técnico, químico, mecánico y químico, ¿sí? Que recupera. Obviamente tenemos las plantas de áridos, tenemos la planta de procesamiento de PET, que rompe las botellas en escamitas y esas botellas vuelven en otros productos plásticos. Tenemos, pero todo eso la ciudad lo hace. Lo que pasa es que también es cierto que siempre se nota más lo que no haces y no tanto lo que haces. Pero bueno. Exactamente, por eso es importante decirlo. Eso es propio de la función, ¿no? Viene con la función. Pero digo, es importante decirlo y es importante que se sepa y que nuestros habitantes y los ciudadanos de la ciudad sepan que, bueno, pueden estar acercándose al agua y la pueden disfrutar ahora en buena parte de su recorrido. A lo largo de todo el borde de Riachuelo, salgan el pedacito ese de la 21-4, pero por ejemplo Puente Alsina o Puente Victorino de la Plaza, que son lindos puentes, a ambos lados. Lo único que puede ver el vecino ahora, si vas, son unos parques
que no tiene nada que envidiarlo a ninguno de Palermo, de Belgrano, de Barrio Norte. Sí, yo hace poquito estuve paseando por la Costanera Sur y realmente está muy bonita. Sí, la Costanera Sur, bueno, obviamente está intermediada por la Reserva Ecológica, pero un lugar muy interesante para ir es Puente Alsina. Puente Alsina, ahí uno, lo que es el ex asentamiento del pueblito, hay un parque increíble, o si no, Puente Victorino de la Plaza, que es el puente de Sarfield, hay un parque increíble también, con unos ceibos maravillosos, y bueno, todo eso es espacio público recuperado, de uso público, gratuito, libre, porque según la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Constitución dice dos cosas importantes en esta materia: que la ciudad ejerce su autoridad en las aguas de las cuales es coribeña, o sea, ejerce su autoridad sobre el riachuelo de Río de la Plata, y también dice que el borde costero del riachuelo de Río de la Plata es de acceso libre, gratuito y restricto, es espacio público. O sea, que nadie crea que limpiamos ni el borde del riachuelo o el borde de Río de la Plata para construir algo ahí. Porque, exacto, no se puede, es de acceso libre. Primero porque no la digamos con ningún punto de vista, porque es patrimonio de todos los porteños. Y segundo, porque la Constitución lo fulmina a eso como un rayo, dice, eso es público, público es público. ¿Sí? Bueno, le agradezco la nota, le agradezco toda esta información y al menos para que sepan los porteños y los que vienen habitualmente a la ciudad, que tienen la posibilidad de disfrutar el agua y mirarla y gozar de ese placer. El riachuelo todavía por una decisión judicial no es navegable. A ver, el riachuelo es re navegable, nosotros con la lancha hoy lo navegamos pero espléndidamente bien, ¿sí? Pero legalmente, por una consecuencia del fallo judicial, no está permitida la navegación particular, digamos, o recreativo, turística. Reman sí, nuestros amigos del remo del Club Almirante Brown. Sí, que bueno, que hace un gran trabajo ahí en Vuelta de Rocha fomentando la cultura del deporte en esas aguas. Pero desde ya la invito a usted y a su producción, si quieren venir a hacer una recorrida en una de las lanchas del gobierno de la ciudad, para que tomen contacto por sí misma con esta realidad. Y algún detalle, perdón, se me había olvidado. Uno habla de riachuelo y se imagina Vuelta de Rocha, ¿no? Sí. Puente Avellaneda, Puente Transbordador Nicolás Avellaneda, Vuelta de Rocha, ¿correcto? Sí, sí. Bueno, no. Sepamos que Riachuelo solamente en la ciudad tiene 19 kilómetros y que Riachuelo, el río Matanza Riachuelo, pues un río con dos nombres, tiene 60 kilómetros de largo. 64 en realidad, para ser más precisos. Lo que uno ve cuando ve Vuelta de Rocha, ve solamente 400 metros sobre 64 kilómetros. Claro. Entonces hay que entender que ese río es infinitamente largo, por lo menos es más largo de Vuelta de Rocha, no es infinito, tiene 64 kilómetros, ¿sí? Y que todo el trabajo se hace a lo largo de sus bordes en toda su extensión, tanto por la ciudad de Buenos Aires como en la provincia, como en la provincia, y bajo la coordinación en algunos casos de ACUMAR, ¿sí? De Ente Nacional. Bueno, le agradezco. Es importante, sí, perdón. Que la gente sepa que en breve, o en un año o dos, cuando se avance un poco más, eso va a ser navegable, ¿sí? Y va a ser algo hermoso de Riachuelo que excede mucho más que lo que ve en Vuelta de Rocha. Bueno, muchísimas gracias y esperemos poder navegar pronto por el Riachuelo, como antes se hacía. A sus órdenes. Le agradezco su presencia y su nota. Gracias. Gracias. Chau. Con la mano